Just to know. Muy bien, era un Ahí veíamos, conmovedor mire, video esa imagen, Juan Lewis Camilo, Capaldi. que acabamos de ver, se viralizó en las redes sociales y ocurrió en el Festival de Glastonbury, que es uno de estos festivales musicales de los más importantes en el mundo. Era Lewis Capaldi, que lo decíamos ahí, tuvo que suspender su gira a raíz, y digamos que después de esta presentación en donde se le ve angustiado, tratando de mantener su presentación, se le va la voz, sufre del síndrome de Tourette, y un síndrome con el que ha batallado durante toda su vida. Es una persona muy joven, tengo entendido que son 25, 26 años, y ha generado una cantidad de preguntas sobre qué es este síndrome, cómo entender lo que le estaba pasando a este cantante y sobre todo qué tan incapacitante puede llegar a ser. Por eso lo estamos viendo ya ahí en pantalla. Nos acompaña el doctor Óscar Bernal, él es neurólogo experto, además especialista en trastornos del movimiento. Doctor Óscar, bienvenido a Caracol Ahora. Mónica, buenos días. Iván Camilo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Vio el video, doctor? Sí, sí, ya lo había visto previamente. Es un video muy conmovedor, donde un cantante, como ustedes dicen, tiene un Tourette y empieza a presentar tics de diferentes Sí. tipos y donde por la misma ansiedad y angustia que tiene el cantante sobre la tarima, pues esto hace que los tics empeoren. La gente, pues muy conmovida, ve más allá de lo que está viendo sobre la tarima y ayuda al cantante a salir adelante y el cantante pues se observa lo conmovido que está. Es una escena muy dramática, muy particular, muy bonita. Creo que el doctor hace referencia justamente a que además de lo que se viraliza, doctor y Juan Camilo, es justamente cómo el público de alguna manera, consciente también de la condición que tiene este cantante, lo acompaña, lo ayuda, le dice como estamos acá para continuar cantando juntos, y finalmente lo apoya hasta el final de la presentación. Ese fue el hecho que se viralizó y pues que ha generado también como toda esta cantidad de comentarios de la gente, de también qué tan empáticos estamos siendo con una condición que puede ser tan compleja como el síndrome de Tourette. ¿Qué puede y cómo le podemos explicar, doctor, a la gente sobre lo que puede llegar a experimentar un paciente, como por ejemplo Lewis Capaldi, que está en un escenario y empieza a presentar estos síntomas? ¿Cómo los empieza, cómo es ese proceso de que se empiezan a registrar estos síntomas y qué tan incapacitantes son al punto que lo veíamos a él que se le va la voz? Sí, hay que empezar por definir que los tics son unos movimientos que pueden ser simples o complejos. Simples puede ser el movimiento de la nariz, movimiento de la boca, de un lado para otro, o complejos cuando ya son movimientos bastante amplios, que pueden inclusive llevar a algo que llamamos estereotipias o movimientos que pareciera que tuvieron una intención. Esos son los tics motores, pero también hay tics vocales, donde el paciente empieza a tener movimientos y sonidos, como por ejemplo aspirar o hacer un gruñido o a clarificar la voz, como eso es lo más simple, pero puede tener frases completas e inclusive ecolalia, que es repetir lo que otra persona dice, o inclusive decir groserías lo que llamamos coprolalia. Entonces, digamos que el Tourette es un espectro de tics, donde puede ser desde lo más simple, que podemos tenerlo cualquier persona, un tic sencillo, hasta lo más complejo. Ahora, el Tourette se define como tics vocales y motores, o sea, hay tics donde se escucha algo y tics motores donde el paciente hace algo simple o complejo. Entonces, ese es el Tourette. Ahora bien, estos pacientes tienen un componente no solamente de movimiento, sino que también hay algo que llamamos síntomas no motores, donde el 52% tienen depresión, un 52% también tienen ansiedad, la mitad tienen trastorno de hiperactividad con déficit de atención y también hay trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, digamos que el TICS tiene múltiples facetas que uno tiene que saber cómo enfocarlo para poderlo tratar.
si es más predominante los síntomas afectivos, el trastorno obsesivo compulsivo, los síntomas psiquiátricos, o es predominante los síntomas motores. Entonces, es necesario saber qué es lo que está presentando el paciente y cómo lo vamos a tratar. Aquí vemos que el cantante pues tiene ambas cosas, tiene los tics motores, pero también tiene tics vocales y tiene tics ah, como esa ansiedad que lo lleva a tener más tics. Entonces, eso es como una bola de nieve que va creciendo y si no se controla, pues va a empeorar. Claro, y creo que lo más angustiante tanto para el público y para quienes luego vimos las imágenes es tratar de entender en qué momento o qué es lo que le desata estos tics, ¿no? Si hay una manera como de entender si hay algo que de alguna manera lo desata o si es completamente imprevisto o si además, doctor, con el tratamiento para estos pacientes de alguna manera se va controlando y se puede evitar. ¿Cómo entender como el contexto en el que pueden ocurrir o se pueden aparecer estos síntomas? Pues hay una clasificación de esos tics y uno de los criterios que tenemos dentro de la clasificación es que los tics tienen que empezar antes de los 18 años, o los tics primarios. Entonces, no hay una causa, en esos tics primarios no hay una causa conocida y esos tics, usualmente el 50% de los niños tienen algún tic, alguna estereotipia en la infancia, hasta en la adolescencia, pero más del 95% de las personas se nos pasan esos tics y hay un pequeño porcentaje que quedan con los tics y se pueden empeorar y quedan con tics complejos, que es lo que les comentaba antes. Esos son los pacientes que nosotros vemos en la consulta, porque los tics simples muchas veces quedan en el olvido o no se les pone cuidado. Ahí es cuando las abuelas y los papás nos decían que tenía mañas, entre comillas, mañas si era un movimiento o una acción que se repetía una y otra vez. Y que muchas veces no la tenía en cuenta porque no producía ninguna disfunción y no afectaba para nada al niño o al paciente. Pero estos tics, cuando son complejos, pues ya pueden afectar al paciente de una manera importante y llevar a que tengan una interferencia con las actividades de la vida diaria y con las funciones de la vida diaria, como lo que pasó con el cantante. Entonces, él está haciendo sus actividades, canta muy bien, pero llega un momento en que la ansiedad lo lleva a presentar esos tics y se empeoran y entonces se forma como una bola de nieve, como les decía antes, y eso lleva a que se interfiera con todas las funciones. ¿Estos episodios son bien llamados crisis, doctor? Sí, hay varios tipos de crisis dentro de los tics. Hay crisis que son asociadas, por ejemplo, a un evento estresante, o hay crisis que se dan por alguna situación, como por ejemplo tratar de controlar los tics. Hay pacientes con tics que van a una reunión, por ejemplo, y no quiere que nadie le vea los tics, entonces los controla, pero ya llega un momento en que ya no puede controlarlo más y hace una salva, hace una crisis de tics. Entonces los tics pueden ser, la mayoría son benignos, y hay un pequeño porcentaje muy pequeñito que tiene tics malignos. Los tics malignos son aquellos tics que cuando el paciente, cuando llegan los tics, hacen movimientos tan bruscos que pueden tener, si es sonidos, por ejemplo, pueden dañar las cuerdas vocales, si esos movimientos pueden tener fracturas inclusive de la columna porque pueden mueven el cuello terriblemente, los brazos hacen esguinces, hacen luxaciones, hacen daños de fibras musculares, etcétera. Entonces, esos son los tics que uno tiene que ponerle mucho cuidado para tratarlos y evitar que se presenten. Ahora, si hay una crisis de tics, es necesario abortarlas, ya sea inclusive sedando al paciente, y inclusive hemos tenido que operar pacientes para poder controlar esos tics. Esos tratamientos requieren una atención interdisciplinaria por parte de la medicina, es decir, no es solo neurológica, también psicológica, por supuesto el acompañamiento de la familia, inclusive usted está diciendo hasta la parte de las lesiones que pueden causar esos movimientos involuntarios, ¿no? Sí, sí, no es solamente, la familia tiene que estar enterada, tienen que ayudarle, eh, pero definitivamente es necesario un psiquiatra, un neurólogo y muchas veces psicología. De hecho, una de las primeras intervenciones que se hacen en los pacientes con tics o con Tourette es la terapia cognitivo-conductual, que a veces la hacen psicólogos entrenados o a veces lo hacen psiquiatras, o otros profesionales entrenados en terapia cognitivo-conductual que ayuda al comienzo y que a algunos pacientes es suficiente. En otros necesitamos medicaciones, inclusive hasta 4 o 5 medicaciones, y en otros pacientes, como le digo, necesitamos cirugía, y esto siempre tiene que ser por un equipo interdisciplinario. Como les decía, por ejemplo, si vamos a tratar un paciente, primero tenemos que mirar cuáles son los síntomas que predominan en el paciente y tratarlos. Si la ansiedad es lo más importante para el paciente y esa ansiedad lo ayuda a presentar tics, pues lo que tenemos que tratar en ese paciente inicialmente es la ansiedad y ver cómo se controlan los tics con ese manejo de la ansiedad.
Bueno, pues además que doctor y Juan Camilo, creo que lo que impresiona también es porque estamos hablando de un cantante muy exitoso a los 26 años, que además mueve millones, vendedor de discos y bueno, con una gira que además tuvo que suspender a raíz de estos síntomas. Y eso pues, digamos, de alguna manera pues lo hace preguntarse sobre cómo es como como el pronóstico también para estos pacientes con estas condiciones, pensando sobre todo cuando estamos viendo también que hay ejemplos, incluso acá en Colombia también tenemos ejemplos de personas con carreras muy importantes que tienen esta condición y que pues logran salir adelante. ¿Cuál sería como ese pronóstico y qué tan, digamos, incapacitante puede ser, sobre todo cuando igual se hace un manejo y la medicina también ha venido avanzando tanto como en el tratamiento? Sí, el manejo muchas veces no se da, como les digo, muchas veces los tics cuando son sencillos no se tratan de ninguna manera. Cuando ya se compromete algunas funciones o interfiere con la vida diaria o inclusive con la vida social, pues se dan medicamentos que ayudan a mejorar al paciente. El pronóstico es bueno en más del 95% de los casos, o sea, solamente queda un 5% que hay que tratarlo con medicaciones y de ese 5%, o sea, menos del 1% realmente necesitan medicaciones, múltiples medicaciones y tratamientos que son de avanzada, e inclusive, como les digo, cirugía, pero el pronóstico en la mayoría de los pacientes es bueno y lo importante es la aceptación y el conocer la enfermedad dentro de la sociedad, porque eso hace que el paciente también se controle mucho mejor. Claro, esa es otra de las Sí, claves, sobre todo porque pasa mucho también, ¿no? Como cuando no se sí. conoce que la gente no sabe cómo reaccionar si ve a una persona que tiene estos tics Es o que que eso precisamente allá iba, Mónica. ¿Uno nace con esto, doctor, o uno lo desarrolla? No, de hecho hay un componente familiar Sí. de tics. Entonces, hay un componente familiar, entonces sí puede, como tú dices, nacer, sí, podemos tener esa predisposición a desarrollar tics y pueden empeorar con el tiempo, pero en la mayoría de los casos mejora. y eso nos hace preguntarnos, porque incluso acá tenemos, doctor, conectados a varios de nuestros usuarios en nuestras plataformas digitales. John FY pregunta qué edad puede aparecer este síndrome y yo le agregaría cuándo es que uno de verdad tiene que pensar en señales de alerta, como para decir, bueno, aquí ya esto, como usted decía, doctor, esto ya no es el tic, la mueca normal, como usted nos decía, de niños, normalmente que los padres pueden pensar cuándo ya habría que preocuparnos, digamos, sumándole la pregunta aquí de nuestro usuario. Sí, es una pregunta muy importante porque, como les digo, la mayoría de los niños tienen tics o presentamos tics de alguna otra manera y se controlan fácilmente con el paso del tiempo. ¿Cuándo hay que tratarlos? Cuando vemos que el paciente ya siente molestia por esos tics, cuando vemos que los compañeritos le pueden estar haciendo bullying, cuando vemos que el paciente también tiene alguna interferencia en su vida diaria o en su vida social, en ese momento hay que consultarlo. Si el niño tiene tics, uno lo que hace es evaluarlos, evolucionar, mirar cómo va en el tiempo y si van desapareciendo, pues no hay nada que hacerles, dejarlos quietos. Ahora, si usted tiene alguna preocupación de que los tics puedan empeorar, pues la idea es que lo vea el neuropediatra porque usualmente empiezan a los 6, 7, 8 años y si es más en edad más avanzada, pues lógicamente con los neurólogos de adultos o con los especialistas de trastornos del movimiento, pero eh, la mayoría muchas veces ni siquiera consulta porque no hay un conocimiento como tal de esos tics. Pues bueno, doctor, ahí nos estaba el doctor Oscar Bernal, neurólogo, resolviéndonos todas estas dudas que surgen a partir de esas imágenes que se volvieron virales en las redes sociales y que, bueno, conmovieron a más de uno. Gracias, doctor, por ayudarnos a resolver estas dudas aquí en Caracol Ahora. Mónica, Juan Camilo, muchas gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. All along the race, all I feel is the one that's in you. Listen. Somebody to know, somebody, somebody, just to know.